Hola amigos, hoy vamos a tratar un tema delicado, delicado en la medida que lo público se hace muy presente y en la Iglesia Católica es necesario pues evidenciar que aquellos que están en la política tienen que seguir sus conciencias, pero sobre todo también dar ejemplo y no escandalizar al pueblo de Dios, a el resto de sus hermanos. Es cuando un político notablemente vota en contra de aspectos que están en contra directamente, intrínsecamente, que la Iglesia Católica considera como malos. Sí, tenemos fuentes interesantes sobre un caso muy concreto en el Reino Unido y también sobre el debate que esto genera dentro de la Iglesia, por ejemplo en Estados Unidos. Y un referente histórico. El caso gira en torno a Chris Coughlin, que es miembro del Parlamento británico, liberal demócrata. Y un detalle, curioso, él mismo se describe como católico a veces agnóstico. Una definición llamativa, desde luego. Vamos a centrarnos en lo que dice la Iglesia Católica y vamos a ver también qué paralelismos dentro de la historia encontramos y qué ejemplos de personas que estando en el mundo de la política supieron dar, o mejor dicho, no dieron la espalda a sus creencias, al Evangelio, y fueron un ejemplo, incluso algunos, de mártir y de santos. Vamos pues con ello. Vale, pues mira, Coughlin votó a favor de dos leyes muy polémicas para la Iglesia Católica. Una sobre la muerte asistida, para enfermos terminales, y otra sobre el aborto que las fuentes describen como hasta el nacimiento. Y parece que el propio sacerdote había indicado y hablado con el político advirtiéndole de que se abstuviera de recibir la Sagrada Comunión porque probablemente, más que probablemente, no asistiría a esta demanda del sacerdote. Sí, le dijo que si votaba a favor estaría perseverando obstinadamente en pecado grave manifiesto. O sea que las cartas estaban sobre la mesa, digamos. Y aquí viene lo importante porque el político manifestó de forma pública que su conciencia y sus creencias no actuarían dentro de la vida pública como político. Es decir, que su fe no iba a hacer absolutamente nada en contra de lo que serían sus propias decisiones como político. Es decir, su coherencia como católico desaparecía. Precisamente, ahí entra el famoso Canon 915, pues establece, de forma bastante clara, que aquellos que perseveran obstinadamente en pecado grave manifiesto, pues sí, no deben ser aceptados en la Sagrada Comunión. Es algo que probablemente en estos tiempos, donde la actividad social pesa más que nuestra fe, nuestras creencias como católicos, en muchas ocasiones esto nos escandaliza. Pero nos escandaliza probablemente porque se ha penetrado esa actuación de la sociedad y del modernismo en nosotros tan fuertemente que no acabamos de entender cómo puede haber preceptos a seguir dentro de la Iglesia Católica que son inexcusables. Pero si es un requisito, ¿por qué parece que hay tanto lío sobre si aplicarlo o no? Sobre todo con políticos, ¿no? Y ahora viene pues lo que sería importante a seguir. Y es que, pues en la misma conferencia episcopal americana no existen unos criterios que sean uniformes. ¿Sí? Esa es la gran suerte para este político, pero también la gran tristeza para los católicos. Porque las cuestiones morales no están siendo en alguna medida bien aceptadas por parte de algunas gobernanzas clericales dentro de la Iglesia Católica y no se atreven a plantear cuestiones que están firmemente establecidas en el derecho canónico. Pues hablaban de evitar divisiones, de buscar la unidad, el diálogo. Decían que negar la comunión así, de forma generalizada, podía alejar a la gente de la Iglesia. Y esta es la realidad que existe dentro de la Iglesia Católica americana en una parte, y es que no se quiere aceptar de que para ser católico existe una cuestión que está perfectamente legislada a lo largo de los siglos y que se ha enriquecido por todas las situaciones de dificultad y de persecución que en muchas ocasiones ha sufrido el católico y que la Iglesia ha intentado dejar claro y manifiestamente clara por medio de su canon y su ley. Y la cosa se complica más, porque incluso sale a relucir una polémica antigua, de 2004, sobre un supuesto memorándum del cardenal Ratzinger.
Sí, ahí tenemos la cuestión. La cuestión es importante, ya que, bueno, pues la polémica, entrecomillado, lo de polémica interna dentro de la Iglesia está servida. Pues según algunos, como Burke, afirmaba claramente que el Canon 915 debe aplicarse en estos casos, y acusan a otros obispos, mencionan a McCarrick y a Gregory, de haber ocultado o suavizado ese mensaje para que pareciera más opcional. Y esta es la cuestión. Volvemos otra vez a incidir en que esa discusión, esa cuestión de debate interno dentro de la Iglesia Católica vuelve otra vez a aparecer. Es como si existieran gobernanzas clericales dentro de la Iglesia Católica que estuvieran permanentemente empeñados en hacer que el agua deje de ser agua y el vino deje de ser vino. Hay un pasaje evangélico donde Jesús dice: vosotros decid sí al sí y no al no. Parece que estas palabras del Evangelio no quieren y no entran dentro de la propuesta de algunos obispos americanos. Le da otra dimensión al debate. No es solo teología, es también política eclesiástica. Las fuentes nos recuerdan a Santo Tomás Moro. Y aquí viene la figura importante, trascendental, que es Tomás Moro. Tomás Moro, que dio un paso adelante negando el matrimonio que Enrique VIII había concertado y el rechazo que el propio Enrique VIII había hecho, apartándose de la fidelidad a Roma. ¿Y Moro se negó? Se negó en redondo, puso su fe por delante de la política, de la lealtad al rey. Y le costó la vida, claro. Sus famosas últimas palabras fueron algo así como: muero siendo el buen servidor del rey, pero primero de Dios. Un contraste muy fuerte con la postura de Coglan. Pues mira, lo que se ve es una tensión muy clara. Por un lado tienes acciones políticas sobre temas morales que la Iglesia ve como fundamentales, como males intrínsecos. Y tenemos que tener en presente y en cuenta lo que sería la norma del Canon 915, que habla concretamente de actuar de forma contraria a principios que son cuestiones intrínsecamente malas para la sociedad y por lo tanto que están fuera de la moral que la Iglesia Católica permite y soporta. Aquí aparecería algo que podemos considerar como fundamental, trascendente, y es hasta qué punto el canon legislado durante siglos en la Iglesia Católica puede ser aplicado a los católicos. Hasta qué punto la justificación de estar legislando en una sociedad que no es católica permite a un católico perseverar en su política, en su puesto político, intentando sacar adelante leyes que van en contra de la propia moral de los católicos. Si es así, ¿en qué medida podemos hablar de la confesión? Porque no olvidemos que cuando nos acercamos todos al confesionario, utilizamos criterios morales, no relativos, sino absolutos. Porque el pecado no es relativo, sino que el pecado, cuando lo confesamos como un absoluto. Hasta aquí este pequeño comentario sobre cómo está afectando las decisiones de los políticos y cómo los obispos que gobiernan la Iglesia Católica dan respuesta y saben en todo momento recordar a los fieles católicos que el derecho canónico de la Iglesia Católica sigue vigente. Hasta la siguiente aquí en Perlas Cristianas. Gracias por seguirnos.